Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La reforma hacendaria que pretende el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe quedar este año, afirma el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Considera que su aprobación es un asunto de gran trascendencia para el país. Señala que en la agenda inmediata del Pacto por México hay otras reformas importantes que deben discutirse en los primeros 6 meses de este 2013, la ley de telecomunicaciones y la deuda de estados y municipios. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Miguel, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macaros Quetino, buenas noches. Muchísimas gracias a los tres por la invitación. ¿Por qué entrar primero con reformas, que tienen que ver con telecomunicaciones, deuda? Hay que preparar el terreno para una reforma hacendaria de manera tal que pues se pueda enfrentar, digamos, lo que será eventualmente esto, que implica de una manera muy clara, pues lograr mayores recursos para el gobierno, ¿no? Sin duda, Ezra. Ahora, claramente, pues se necesita una agenda muy amplia de acciones para lograr un mayor crecimiento económico en el país. Obviamente, un componente muy importante pues, es lo que va a ser la reforma hacendaria, pero necesitamos estar avanzando en distintos frentes. El proceso de crecimiento económico se ha mencionado, pues es muy difícil echarlo a perder y es muy fácil echarlo a perder y es difícil arrancarlo. Y en ese sentido, pues necesitamos estar avanzando en una serie de frentes amplios. Se ha hablado, por ejemplo, de una reforma energética y se ha hablado de otra serie de medidas complementarias que ya ha mencionado el presidente, una de las cuales claramente será la reforma hacendaria que se estará discutiendo en la segunda mitad del año. Pero por el momento pues conviene ir avanzando en estos otros temas, uno de los cuales pues, es el tema de las finanzas públicas de los gobiernos locales. En este sentido, podríamos hablar de una lógica, pues por supuesto política, pero también de ir planteando cuáles son los mecanismos para finalmente llegar a una reforma hacendaria. Hay que organizar primero la deuda de los estados, hay que poner en orden el asunto de telecomunicaciones, hay que resolver el problema de Pemex y luego llegar a una reforma hacendaria. Pues son temas en los que hay que venir avanzando de manera paralela, ¿no? Obviamente, durante el primer semestre del año vendremos preparando lo que será la reforma hacendaria, pero en el Inter, pues sí debemos de estar avanzando en estos otros temas. Como tú mencionabas, pues el tema de las finanzas públicas locales y en particular el endeudamiento de gobiernos estatales y municipales, primero aclarar, no es un tema que nos genere por el momento preocupación macroeconómica, pero claramente pues, hemos observado otros casos en Latinoamérica donde después de procesos de endeudamiento muy fuerte de los gobiernos locales, y aquí resalta los casos de Brasil y Argentina, donde en las crisis de 99 en Brasil y de 2001 en Argentina, claramente pues, las finanzas públicas locales y niveles de endeudamiento insostenibles, pues de hecho complicaron la situación macroeconómica y fueron factores que contribuyeron de manera importante a esas crisis. En México estamos muy lejos de una situación como esa. Realmente en esos casos tú observabas niveles de endeudamiento de los gobiernos locales del orden de 20% del PIB. Aún hoy Brasil y Argentina tienen niveles de endeudamiento local más elevados que en México, pero en México lo que ha sucedido es que viene creciendo a una tasa muy acelerada y justamente pues, lo que queremos es de manera preventiva evitar que pues, se generase un problema como los que se observaron allá. Otra cosa que es importante clarificar es que claramente han habido estados pues, que han sido muy responsables, digamos, no es un problema generalizado. Hay algunos estados y municipios que han sido muy responsables en el manejo de sus finanzas públicas. Hay algunos otros casos donde sí claramente han habido problemas serios, pero en general pues, lo que nosotros consideramos es que es oportuno trabajar en establecer un mejor marco institucional para el endeudamiento de los gobiernos locales y con eso evitar que el problema se vuelva más serio hacia adelante. Miguel, un poco para tener una idea para nuestro teleauditorio de la dimensión de la reforma fiscal necesaria. Somos un país que recauda pesos más, pesos menos, 23% del Producto Interno Bruto o 22% del Producto Interno Bruto, y nuestras necesidades de gasto planteadas en el programa de gobierno pues van mucho más allá. Somos un país que va a requerir gastar 27, 28 puntos del PIB, incluyendo la reforma a la seguridad social integral, a la reforma de pensiones. Vamos a tener una serie de gastos vinculados también con la reforma energética.
pues que suman como eso, como 6, 7 puntos. Y un poco la visualización de esta reforma fiscal, pues necesariamente va a tener que tocar la parte impositiva, el IVA, el ISR, y si uno suma eso, dice, pues en el mejor de los casos podemos lograr 2 puntitos y nos faltan 4. Va a haber que entrarle de lleno también a la parte de gasto, a los subsidios que están ahí flotando, especialmente los subsidios generalizados, como la parte de energéticos, de una manera mucho más integral. No va a ser suficiente nada más una reforma fiscal que implique IVA e ISR. Hay que entrarle a todo. Mira, yo te diría que por el momento todavía no estamos listos para entrar en los detalles específicos de la reforma, pero obviamente la pregunta que tú haces es muy pertinente, es decir, ¿qué estado y qué tamaño de estado queremos tener? Porque claramente, digamos, la justificación que en ocasiones se ha dado en términos de que, bueno, pues la recaudación en México es muy baja y por eso la tenemos que incrementar, pues la verdad yo creo que es una justificación solamente parcial. Realmente la reflexión tiene que obedecer a pues qué tamaño del Estado queremos tener, qué funciones queremos que cumpla el Estado, que es un poco el motivo inicial de tu reflexión. Tu reflexión es, bueno, necesitamos un Estado que pues a lo mejor gaste un 27% del PIB, comparado con a lo mejor el 24 o 25 de gasto que tenemos hoy en día. Y en ese sentido, pues esa es una primera reflexión que vamos a tener que hacer y a la que vamos a tener que llegar de manera conjunta en el contexto del Pacto por México y ya después en la discusión que se haga en el Congreso y con la sociedad. Es decir, qué tipo de seguridad social queremos tener, qué tipo de acceso queremos tener. Yo creo que no vale la pena prejuzgar acerca de qué necesitamos, sino es algo que tiene que obedecer a una reflexión de pues, qué tipo de gobierno queremos y qué creemos que pues, debe de estar siendo cubierto por el Estado y qué dejamos en otras manos, digamos. Pero esa es una reflexión que tiene que preceder y que tiene que ser realmente la justificación para la reforma hacendaria que se vaya a presentar. La lógica sería un poco esa, ¿no? O sea, si queremos seguridad social universal y si queremos un Pemex totalmente independiente y si queremos una serie de factores, me suman tantos puntos, 6 puntos del PIB. Ahora, ¿de dónde saco la lana? Ahora, estas estimaciones que han llegado a salir en términos de 6 puntos del PIB, pues yo nunca he visto cómo se han hecho, yo nunca he visto cómo se han justificado. A mí no me queda claro que la necesidad real sea esa. Y eso es algo de lo que tenemos que empezar. O sea, realmente tener una estimación precisa acerca de cuánto es lo que de verdad necesitamos, dado lo que se quiere hacer. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que resolver, que hoy en día no está. Eso es algo que tendremos que ir trabajando y que tendremos que ir discutiendo con todas las fuerzas políticas que participan en el Pacto por México y con la sociedad en su conjunto, y a partir de ahí ya tener una mejor idea acerca de qué se va a necesitar. Subsecretario, efectivamente este es yo creo que el punto clave, ¿no? ¿Qué le aventamos al gobierno y qué dejamos que lo hagan los demás? Porque ahorita, durante todo el siglo XX se nos ocurrió que educación, salud, seguridad social debería hacerlo el gobierno todo, no nada más en México, en otros países del mundo, y hoy no parece que sea factible. En otras partes del mundo se ve muy claramente el tamaño del problema que esto significa y hay que ver cómo lo hacemos aquí. Y esto también nos lleva al asunto de los estados. Los estados están teniendo ciertas obligaciones que no alcanzan a financiar con sus ingresos normales y por eso el endeudamiento. Ahí también creo que hay que pensar dentro de la reforma fiscal qué van a hacer, ¿no? Es decir, un gobierno estatal qué obligaciones tiene que cubrir en educación, en salud, en servicios públicos, que eso sí le toca a los gobiernos locales, y con qué se financian, porque los gobiernos locales en México pues casi no recaudan nada, tienen poquitas fuentes de recaudación, y casi no las usan o las usan mal, como es el caso del predial. Ahí, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Hay discusiones con los gobiernos estatales para que mejoren sus sistemas de recaudación? Porque digo, el asunto de la deuda no es nada más decirles que no se endeuden, hay que ver también, bueno, pues por qué ocurrió este endeudamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo, y sí es una reflexión que necesitamos hacer, un poquito de entrada, un poco como platicamos con Ernesto. Primero hay una reflexión acerca de
qué creemos que tiene que hacer el Estado y qué creemos que pues, tendrá que hacer el sector privado o las familias. Entonces, primero tiene que haber una reflexión en ese sentido. Macario, yo creo que tú tienes absolutamente toda la razón en el sentido de que pues en algunos casos se ha excedido el tamaño del Estado. Claramente estamos observando hoy en día muchos problemas en países europeos donde pues, se estableció un papel del Estado que claramente hoy parece que fue sumamente excesivo y que se está teniendo que ajustar como resultado de la crisis actual que hoy se vive en Europa. En México hay que tener esa discusión, si bien de manera preliminar pues uno puede apuntar que estamos lejos de una situación como esa. Claramente, si uno observa el tamaño del Estado de México al interior de la OCDE, estamos muy por debajo de lo que observamos en otros países. Entonces, ahí parece difícil argumentar que el tamaño del Estado en México es excesivo, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es claramente, pues bueno, cuáles deben de ser las responsabilidades del gobierno federal y de los estados y de los gobiernos locales, y en ese sentido sí valdrá la pena hacer una reflexión en ese sentido. Obviamente, algo en lo que estamos pensando trabajar en el corto plazo, en el contexto del Pacto por México, es justamente ver cómo se ordena esta situación de endeudamiento de los estados, pero sí valdrá la pena también revisar pues, cuáles son las facultades de los gobiernos locales y si las están empleando bien o mal. Tú mencionabas el caso del predial, es un caso muy dramático, realmente. Cuando tú observas la recaudación por predial en el caso de México, observamos una recaudación que es de alrededor de 0.3% del PIB. En el caso de la OCDE, la recaudación por predial, de hecho, en promedio, estás hablando de varios puntos de PIB. Entonces, en ese sentido, esa claramente es una facultad muy importante que tienen los gobiernos locales y que no están empleando. Entonces, pues necesitamos revisar por qué no se emplea, si es que hay algún problema desde el punto de vista que los incentivos para los gobiernos locales no son los correctos, y en ese sentido pues revisarlo y asegurar que pues, los gobiernos locales hagan un mejor trabajo para la recaudación, para cubrir de nuevo las necesidades de gasto que creamos que legítimamente deben de estar cubriendo los gobiernos locales, y en ese sentido pues eliminemos este problema de endeudamiento. Como tú mencionas, pues no es suficiente simplemente con prohibir o poner trabas, digamos, o a que los gobiernos locales no puedan establecer endeudamiento, pues sí se necesita una reflexión acerca de bueno, pues cómo es que ellos pueden recaudar los recursos suficientes para su funcionamiento. Sí, porque incluso se quitan impuestos que, en mi opinión, eran muy útiles, como la tenencia, que tenía la virtud de ser muy progresivo, que les daba dinero a los estados, se eliminó y ahora se están regresando muchos estados inventando algún término distinto, pero para poder recaudar ese dinero porque no les alcanza. Bueno, pero la lógica de la tenencia es que era un impuesto 100% participable. Entonces lo que se hizo fue, se quitó como impuesto federal, pero se dio la facultad a los gobiernos locales y ya la decisión es de los estados si ellos quieren poner la tenencia o no. Más les vale. Miguel, no hay variable que afecte más el crecimiento de largo plazo que la inversión. En este sexenio, pues yo creo que se va a explotar la figura esta de los proyectos público-privados, porque no hay otra manera, porque simplemente no alcanza para detonar el nivel de inversión en infraestructura que requiere el país. ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, aquí quizás primero una reflexión a nivel macroeconómico. Tú tienes absolutamente toda la razón. La inversión es un elemento clave para el crecimiento económico. Y de hecho, no observamos países que hayan crecido de manera sostenida a más de 5% real, que no hayan tenido una inversión a PIB mayor a 25%, ¿no? Estamos lejos. Fíjate que ya no tanto. O sea, algo que de hecho hemos observado durante los últimos, yo te diría, 6, 7 años, es que la tasa de inversión en el país ha venido creciendo de manera importante. Entonces, de hecho, si tú ves los últimos números del INEGI, la inversión total de México ya se ubica en alrededor de 23,5% del PIB. Entonces, y viene subiendo de niveles que estaban del orden de 19, 20% al inicio de los 2000. Entonces, en ese sentido, ya hemos venido observando una evolución positiva desde el punto de vista de inversión. Algo que es muy importante es que además ese incremento en la inversión se viene dando
financiado de manera sostenible con ahorro doméstico. A raíz un poco de la transición demográfica que estamos observando, de las reformas que se han hecho a sistemas de pensiones, de hecho la tasa de ahorro ha estado creciendo más o menos al mismo ritmo que este monto de inversión, de tal manera que estamos observando niveles de inversión hoy en México que no se observaban desde finales de los 70s, pero además no tenemos un déficit de cuenta corriente significativo. Nuestro déficit de cuenta corriente está por debajo de 1% del PIB. La última vez que nosotros observamos estos niveles de inversión era con unos déficits de cuenta corriente de 7-8% del PIB, que implicaba que era totalmente insostenible, ¿no? Entonces, sí ha habido una evolución bastante positiva desde ese punto de vista. Todavía nos falta y hay que trabajar en eso. Obviamente, pues que necesitamos, claramente debe de emplearse la figura, como dices tú, de asociaciones público-privadas y también, idealmente, pues como resultado de la reforma hacendaria, pues deberíamos también de poder terminar con un nivel de inversión en infraestructura algo más elevado. Ahora, otra cosa, esto no es nada más una cuestión de la parte fiscal, pues sí necesitamos estar trabajando pues toda esta serie de reformas adicionales, porque no nada más se trata de un régimen fiscal y no se trata nada más de finanzas públicas, se trata de intentar mejorar el marco para la inversión en todos los distintos sectores, trabajar en competencia económica, en desregulación, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de impulsar una agenda amplia que pues, nos puede estar permitiendo alcanzar estas mayores tasas de inversión y de crecimiento. Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, muchísimas gracias, de verdad. Un placer, Ezra. Vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder. La crisis de incumplimiento de pago y de debilidad de las finanzas públicas de los municipios toma un nivel sin precedente. La firma calificadora Moody's, que evalúa a 47 municipios, señaló que al cierre 2012 el 87% de ellos tiene calificación en grado especulativo. Esto significa que es incierto que puedan pagar las deudas que tienen con sus acreedores. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Alejandro Olivo, analista líder de Moody's para México y del grupo de gobiernos subsoberanos, o sea, aquellos gobiernos de los estados. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tan grave es este asunto de la deuda de los estados? Dicen, hace un momento el subsecretario de Hacienda decía, bueno, en términos del PIB y de lo que implica el pago, todavía no es un problema grave. Sin embargo, para otros esto ya representa pues una señal, si no roja, por lo menos sí amarilla. Muchas gracias y buenas noches. Realmente, desde un punto de vista sistémico, ciertamente hay que darle una justa dimensión, ¿no? Se trata de una contingencia limitada. El nivel de endeudamiento en México subsoberano es muy bajo. O sea, de los estados. De los estados y de los municipios es bajo. Sin embargo, cuando entramos ya a analizar este sector, ya lo comentabas, Ezra, el primer punto a destacar es que se trata de un sector especulativo. ¿Y eso qué quiere decir? Se trata de un sector que presenta riesgos crediticios no menores a los financiadores, a los acreedores, ¿no? Cuando comparas a México con otros países, resalta la debilidad institucional, la falta de planeación, la volatilidad del gasto, la pobreza de los ingresos propios en este sector, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas debilidades se están materializando al cierre del 2002, en un año que, por cierto, no hay que dejar de recordar, un año electoral que ejerció presiones adicionales al gasto, se empiezan a materializar. O sea, usaron dinero que tenían ahí para las elecciones, eso nos queda muy, muy claro. Aquí el problema es si los estados tienen capacidad para pagar la deuda a partir de lo que reciben del gobierno federal o simplemente pues están especulando con la capacidad que puedan llegar a tener de ingresos propios, lo que se ve bastante difícil. Yo creo que ahí hay una reflexión importante. En términos de solvencia, la solvencia del sector, no tenemos al día de hoy duda alguna. El sector es solvente. Los episodios recientes que hemos visto son temas de liquidez, vinculados al endeudamiento de corto plazo, digamos, haciendo un símil, es el uso excesivo de la tarjeta de crédito, y llegó el fin de mes, cambio de las administraciones en muchos casos, cierres de ejercicios fiscales en otros, y no lograron cubrir. ¿Se le fue la mano al gobernador o qué? Al gobernador y a muchos presidentes municipales, y
Y entonces lo que estás viendo es una etapa de renegociación de esos endeudamientos de corto plazo, ya sea convertirlos a largo plazo, en donde todavía hay margen, o una renegociación con el acreedor para obtener condiciones más favorables para cubrirlo, ¿no? Alejandro, ni todos coludos ni todos rabones. Hay muchos estados que se han portado muy bien y que tienen todavía un margen importante para poderse endeudar y están siendo castigados injustamente. Se ha satanizado un poco esta parte, independientemente de que hay un grupo de 10 estados más o menos que se han portado muy mal. Muy mal, o sea, han tenido una tasa de crecimiento exorbitante y han dejado endeudado. Yo tengo mis dudas si nada más de corto plazo o si para un buen rato algunas entidades federativas. Pero todavía hay una capacidad importante que yo creo que puede tener implicaciones, por ejemplo, en su dinámica de crecimiento o en la capacidad de ofrecer cierto tipo de infraestructura y de obra pública, pues que requiere dar los gobiernos estatales y especialmente los gobiernos municipales. ¿Cómo le hacen para filtrar, para no afectar al otro sector financiero que está, pues, hay liquidez suficiente en el país como para prestarles y al mismo tiempo tienen la espada de Damocles para decir no les presten? Tienes toda la razón, Ernesto. Yo creo que es un sector donde hay matices y donde hay claroscuros, ¿no? Hay algunos estados, algunos municipios, los menos, por cierto, que están calificados por nosotros en el grado de inversión y que se han comportado de manera responsable, que tienen una estructura de planeación adecuada. ¿Cómo cuáles? Viene a la mente el gobierno del Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Querétaro. Como buenos. Esos son los de inversión. Los de grados de inversión. Y los que son una pues pachanga. el resto. Y un indicador importante ahí es la perspectiva negativa. Hoy tenemos en alrededor del 30% de nuestro portafolio está o con perspectiva negativa o en revisión a una posible baja. Ahora, otro elemento importante. En México no hay un tema sistémico, no solo en el sector, en el país. Las perspectivas de crecimiento en la economía mexicana se antojan, en el peor de los casos, estables, ¿no? Contrario a lo que hemos visto en Europa o en Estados Unidos, en donde hay un tema sistémico que explica la baja en la calificación del sector subsoberano, los estados y municipios, de todos, parejos, corporativos y demás. En el caso de México, hay una ausencia de una crisis sistémica. No hay un tema de ingresos, las participaciones, las transferencias, las aportaciones federales están creciendo o en el peor de los casos estables y pese a ello estamos observando un deterioro en el sector, en la mayoría de estos emisores. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿a qué obedece ese deterioro? Pues la primera correlación misteriosa que vemos, bueno, pues es un ciclo electoral tanto federal como local que en el ejercicio anterior, ¿no? Y habrá que ver, ¿no? Porque se supone que ese dinero no tenía por qué irse a cuestiones electorales y sí se fue. Que ese es un tema importante también, como ustedes bien saben, el marco normativo aplicable a la deuda de estados y municipios es muy claro que sea destinado, o marca que sea destinado a inversión pública productiva. Un término quizá ambiguo y que deja cierto margen discrecional. Debería ser algo así como inversión política productiva. Exacto. ¿No? Y ahí nosotros notamos que esta idea de la nueva administración del gobierno federal de debatir o poner en la mesa una ley que restrinja aún más la capacidad de contratar endeudamiento y el destino, precise cuál es el destino de este, entonces será una buena noticia en el mediano plazo si se materializa. Hace un momento, al iniciar, decías, y creo que ese es el origen de los problemas, que lo que hay es una falta de institucionalidad en los gobiernos estatales y en los municipales es peor, pero creo que la palabra se oye bonito y luego no queda absolutamente claro qué quiere decir esto. Y esto quiere decir que los gobiernos estatales y municipales en ocasiones ni siquiera llevan sus cuentas en orden, es decir, ni siquiera tienen contabilidad decente, mucho menos tienen planeación financiera, no hay una idea clara de qué es lo que se va a hacer en el estado, no hay reglas ordenadas, es decir, en cada estado hay leyes distintas de cómo deben endeudarse o no los gobiernos. Este problema, ¿han visto ustedes que en los últimos años se vaya corrigiendo o nada más lo estamos discutiendo aquí en los medios y en los hechos no cambia nada? Yo creo que es un tema que toma ciertamente varios años, ¿no? Tenemos una ley
de contabilidad gubernamental de 2008 que previó un periodo para ponerse totalmente en marcha. Llegamos al cierre de 2012, que era la fecha pensada para su instrumentación, y el diagnóstico, tanto en estados, sobre todo en municipios, del avance, obligó a posponer la instrumentación. Y además se reformó la ley de contabilidad. Incluyendo un capítulo con mayores restricciones y con mayor precisión al respecto. Entonces, ciertamente es algo que tomará tiempo. Pensamos que va en la dirección correcta, pero tienes toda la razón, Macario. El abanico de maneras de reportar, el abanico de formas de etiquetar diferentes componentes del ingreso o del gasto, hacen de nuestro trabajo realmente un trabajo de artesanos para descifrar. Y detectives. Detectives. Y un indicador muy dramático, creo yo, menos del 20% de los municipios en el país tienen estados financieros auditados. Nosotros como agencia calificadora no somos auditores y tomamos como buena la información que nos entregan y hacemos nuestros indicadores. Y luego se llevan unas sorpresotas enormes, ¿no? Porque resulta que el papelito pues no servía y le echan la culpa directamente a la calificadora. Ya ves lo que pasó en otros lugares. Así es. Hemos sufrido justos por Oye, Alejandro, pecadores. Precisamente hablando de este tema, después de la crisis del 2008-2009, pues prácticamente todas las agencias calificadoras del mundo dieron un bandazo. Antes su papel era relativamente acomodaticio en cierto sentido. Ahora son una espada de Damocles espeluznante para el mundo entero, para gobiernos federales, para gobiernos estatales, para gobiernos municipales en todo el mundo. Y un poco la visión es que se han cargado demasiado hacia el otro lado. Digo, en cierto sentido, bajarle la calificación a Estados Unidos, bajarle la calificación a Francia, a todos estos países, tiene implicaciones muy importantes, no solamente para los gobiernos, sino para las empresas que habitan en esos países, que hacen negocios y que ahora se tienen que endeudar con una calificación diferente para el país en su conjunto. ¿Qué tanta presión sienten ustedes en ese contexto? Porque a final de cuentas ustedes tienen que ser totalmente independientes, ese es precisamente el punto, y de eso se les calificaba anteriormente como, digamos, blandos, y ahora de extremadamente duros. ¿Cómo preservar ese fiel de la balanza? Yo regresaría al origen y a la esencia de lo que es una agencia calificadora, que es esencialmente la opinión de un tercero, lo más independiente, lo más neutral posible, que expresa su opinión sobre la calidad crediticia y el riesgo de no pago de un emisor determinado, ¿no? En el caso específico de nosotros, de Moody's, no solo tratamos de reflejar el riesgo de incumplimiento, sino una vez dado el incumplimiento, ¿cuál es la pérdida que el acreedor podría esperar dado ese incumplimiento? Y eso es lo que reflejan nuestras calificaciones. En el caso de Estados Unidos, nosotros no hemos bajado la nota de Estados Unidos, precisamente reflejando esta metodología que es no solo un riesgo posible de un default, sino cuál sería la pérdida esperada en ese caso. Ahora, ciertamente los vientos están cambiando, las agencias calificadoras tenían un estatuto propio prácticamente de medio periodístico informativo. Hoy somos entes regulados y en ese sentido es un marco regulatorio nuevo, reciente, que está en construcción y que ciertamente está obligando a ser muy cautos en cada. En todo caso, Alejandro, yo creo que también esto que mencionábamos hace un momento, el tipo de información que ustedes evalúan, como en el caso de los estados, si un gobierno de un estado te enseña un papel, pues como los que a veces te enseñan aquí, pues tú no puedes dictaminar sobre un papel que no fue auditado, que no tiene determinadas características. Eso también tendría que ser evaluado por la propia agencia calificadora, porque pues es muy fácil, parecería, por lo menos muy fácil engañar a la calificadora, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros tomamos en cuenta en la calificación, en la construcción de la calificación, si son auditados, la periodicidad con que nos entregan la información, el grado de detalle que nos revelan, la consistencia a lo largo del tiempo y sobre todo que los resultados ya que se dieron al final de un ejercicio empaten con lo que se preveía, ¿no? Todo eso está incorporado. Pero al final del día tienes toda la razón, no somos un auditor. Por eso, y regresando a la pregunta de Ernesto, cuando no tenemos visibilidad
o certeza sobre ciertos indicadores, por ejemplo, la deuda de corto plazo, que como ustedes saben no se reporta, no requiere la autorización de los congresos, no se registra ante la Secretaría de Hacienda. Cuando no tenemos visibilidad al respecto, podemos llegar al extremo o de retirar la calificación o ciertamente tomar una acción quizá extrema, drástica para señalarle al mercado que no estamos viendo claramente el riesgo crediticio, ¿no? Bueno, pues ahí está, la verdad es que queda muy claro. Ahora habrá que ver si los gobiernos de los estados con la nueva legislación son capaces de presentar buenas cuentas, y los municipios también, que hay algunos de ellos en donde pues ahora sí que ni cuentas hacen, ¿no? Alejandro Olivo, analista para Moody's México, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La firma del Pacto por México por parte de las dirigencias nacionales del PAN y el PRD ha creado discrepancias al interior de esos partidos políticos. PRDistas y panistas han emplazado a sus presidencias a condicionarlo debido a que consideran que con el apoyo al pacto no representan ninguna oposición al PRI. Sin embargo, Jesús Zambrano del PRD y Gustavo Madero del PAN coinciden en la necesidad de lograr acuerdos para que el país avance. Bueno, pues la verdad es que funcionó el asunto del Pacto por México, pero de una manera muy clara lo que representa es un mecanismo muy pues claro, por un lado de lograr acuerdos, ha funcionado muy bien, pero ha generado tanto en el PRD como el PAN un problema muy serio, porque hay sectores que dicen actuar bajo el principio de jugar al pacto implica no ser oposición, sino simplemente negociar al interior de la estructura del propio pacto y dejar de ser eso, una oposición que pueda rechazar públicamente políticas de gobierno. Sí, fue una jugada magistral, me parece. El pacto no crea estas discrepancias, son discrepancias que ya existían y que lo que hace el pacto es exacerbarlas. Ya desde antes teníamos en el PRD y en el PAN este conflicto entre distintos grupos. Me parece que en el PAN el conflicto más importante ocurría entre, digamos, el panismo tradicional más cercano a Felipe Calderón y el grupo que, pues, en los medios le llaman yunque, el PAN duro le llamo yo, la derecha dentro del PAN. Y estos dos grupos traían conflicto desde el sexenio de Vicente Fox, y lo mismo ocurría en el PRD entre el grupo cercano a López Obrador y los que se llaman Nueva Izquierda, que también traían conflicto desde el gobierno de López Obrador, es decir, desde el mismo sexenio de Vicente Fox. Estos conflictos, a la hora que sale el pacto, pues se complican porque el PRI o el gobierno negocia con las dirigencias de los partidos, y esto significa fortalecer a un grupo al interior y debilitar al otro. Pero al mismo tiempo este pacto le da legitimidad al PRI en el sentido de que no hay un regreso al viejo PRI, cosas por el estilo, y le permite también negociar cosas. Entonces, pues sí fue una buena jugada, y ahora lo importante para el PRD y el PAN es cómo lo usas, porque no se pueden salir del pacto fácilmente. Ahorita el partido que diga que se sale, pues queda muy mal frente a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo cambias ahora, dada esta realidad nueva que es el pacto? Ahora sí que, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad de estar minando un esfuerzo. Yo no lo veo como una cosa que haya puesto el PRI sobre la mesa, sino que pusieron los tres partidos políticos. A final de cuentas, lo que está haciendo es algo que no se tenía en México desde hace muchísimo tiempo, es una agenda con los temas más importantes para discutir, no quiere decir que se pongan de acuerdo de inmediato durante los siguientes 6 años. Yo creo que estamos muy claros en una cosa: México es un país sobrediagnosticado en términos de qué es lo que se tiene que hacer, todo mundo lo sabe. Simplemente nunca han tenido un calendario específico con gente responsable para decir, este tema lo vamos a discutir en este semestre, y un calendario para los próximos 6 años. Yo creo que si hay alguna camisa de fuerza, no es para los partidos políticos, es para el propio partido gobernante, porque a final de cuentas va a ser muy difícil que el gobierno federal saque un plan nacional de desarrollo que contradiga lo que dice el pacto en términos del calendario, cuando menos, o de los temas sustantivos que se tienen que abordar durante los siguientes 6 años. Somos el único país que no tiene un ministerio de planeación como tal. Somos de los pocos países que desde la iniciativa privada tampoco hay esfuerzos gigantescos por tener institutos que digan para dónde debe de jalar el país en el mediano y largo plazo, como la Friedrich Ebert Stiftung de Alemania, como la Johns Hopkins de Estados Unidos, la Getulio Vargas de Brasil. ¿Esto es un primer instrumento que tenemos de planeación? El único problema es que es jugar en dos carriles, es jugar en el carril del pacto, la negociación, lo que se puede sacar. Por otro lado, es la campaña electoral en 14 entidades, porque
pues hay elecciones y eso implica pues crítica, descalificación del contrario. Y también el tercero, que son las propias cámaras, diputados y senadores que dicen, pues si ya negociaron allá el pacto, nosotros aquí, o sea, ¿qué hacemos? A quitarle, a ponerle comas, puntos. Esta estructura de pacto, que a mí me parece muy funcional para lo que pasa en la democracia mexicana, lo que hace es restarle sin duda poder a otras instancias y también pues hacer que la crítica que se puede realizar en contra del gobierno se minimiza, porque pues cómo vas a salir ante el electorado a decir, porque el gobierno del PRI, cuando tú estás pactando y estás haciendo con el gobierno del PRI los acuerdos de gran calado, ¿no? Yo creo que el pacto efectivamente limita a todos, no únicamente al PAN y al PRD, como bien dice Ernesto, también limita al gobierno y al PRI, porque bueno, pues los tres acordaron cosas, tampoco se puede salir el gobierno fácilmente del pacto, pero estando limitados todos, me parece que hay un mayor costo para la oposición, indudablemente, porque pues les cuesta más trabajo criticar a quien gobierna, que eso es lo que la oposición hace en todas partes del mundo. Yo creo que de cualquier manera puede aprovecharse en buena medida por los partidos de oposición para algunas cosas que les beneficien en la competencia importante que va a ser en 2015, después ya vendrá 2018, pero la primera es 2015. Eso implicará indudablemente que estas elecciones de este año pues no van a tener espacio para criticar demasiado. Son 14 elecciones, pero solo una es de gobernador. En muchos otros lo que hay es o presidentes municipales o Congreso, en algunos son las dos, y llegar a un acuerdo ahorita es más importante, me parece, que discutir quién tiene razón y quién no, porque en las elecciones locales la dinámica no tiene que asociarse con la nacional, es decir, cuando vas a elegir un presidente municipal hay muchos elementos locales relevantes que les permiten a los partidos competir y que no necesitan hablar pues de manera abstracta sobre las maldades del PRI o del PAN o del PRD, sino concretamente de los competidores. Entonces no es tan costoso este año, yo creo que para el próximo año sí se van a ir saliendo todos del pacto porque ya será otra dinámica. Y en la otra parte de esto que creo que es importante plantear es que además hay una dinámica de pugna interna en los partidos. O sea, el Partido de Acción Nacional está enfrentándose entre los sectores calderonistas y maderistas por el control del partido, y en el Partido de la Revolución Democrática, pues digamos que Nueva Izquierda, llamémosle así, los socialdemócratas, están también a su vez tratando de moldear un partido mucho más abierto frente al sector que internamente pues es totalmente López Obradorista, pero que sigue operando dentro del PRD. No, y además ya que estaría opuesto al pacto, claro, por supuesto. Esto lo que hace es clarificar precisamente esas diferencias, es decir, a ver quién está dispuesto a dialogar para mejorar las condiciones en las que está México y quién simplemente quiere mantener una posición radical y decir no frente a lo que tradicionalmente se ha venido dando como lo necesario para el país en su conjunto. Ya nos echamos 15 años en una democracia que sabemos pues, que no funcionó para tomar decisiones y sobre todo tomar decisiones rápidamente. Del 97 hasta el 2012 simplemente México no tuvo la capacidad. Tuvimos la capacidad para generar un sistema político perfecto para no tomar decisiones. Esta es una manera, yo diría, para darle la vuelta a eso, para empezar a generar cierto tipo de consensos. A final de cuentas, lo que no hagamos nosotros lo van a hacer otros países muy rápidamente. México tiene hoy una coyuntura muy especial que no debe desaprovechar frente a los ojos de inversionistas extranjeros y frente a los ojos de los inversionistas nacionales como un momentum de crecimiento. La única manera de lograr eso es precisamente con un conjunto de reformas estructurales que están puestas sobre la mesa. ¿Qué es lo que vaya a salir de cada una de ellas? Ahí es donde la oposición puede decir efectivamente qué es lo que quiero yo de una reforma energética, qué es lo que yo quiero de una reforma fiscal, cómo queremos plantear esta reforma social integral. Ahí es donde pueden meter su cuchara, donde pueden meter sus diferencias. Lo que no podemos hacer es simplemente rehuir consistentemente a este proceso de consenso para generar pues lo que requiere este país para cambiar hacia adelante. Yo estoy de acuerdo con Ernesto en que estas decisiones son muy importantes y que si no las tomamos nosotros, pues otros países van a avanzar más rápido, pero creo que también hay que entender la dinámica política que estamos viviendo. Efectivamente, llevamos 15 años sin poder tomar decisiones de fondo, pero esto se debe fundamentalmente a que no hay un acuerdo esencial sobre cuál es la dirección que debería tener el país, y esto es un problema serio, no es un problema menor. Esta es la razón por la cual no podemos llegar a acuerdos en los
muchísimos detalles. Yo no coincido con la idea de que estamos sobrediagnosticados, creo que tenemos muchísimos diagnósticos malos, incompletos, no de fondo. El problema verdaderamente importante para México es decidir en qué dirección va a ir este país, y hay opciones muy distintas. La de hacer un país democrático y competitivo es una, y la otra es lo que hicimos durante todo el siglo XX, el nacionalismo revolucionario, que sigue ahí y tiene una cantidad de votos monumental. Entonces, mientras esto no se decida, lo demás es muy difícil de concretar. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted el proyecto, el programa que lanza ayer el presidente Peña Nieto con respecto a esta necesidad de combatir el hambre. Cruzada contra el hambre le denominó. Esto es Dinero y Poder. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto lanzó el programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre. Busca atender a 7.400.000 mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria severa. Tiene 4 ejes: orientación focalizada, corresponsabilidad entre dependencias y gobiernos, estrategia social que fortalezca las capacidades productivas e involucramiento de la energía comunitaria y social. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, dijo que la Cruzada contra el Hambre va más allá de la asistencialismo, ya que considera que es una estrategia de política pública integral. Me parece que en todo caso esta cruzada contra el hambre sería un ingrediente adicional a lo que ya existe en el programa Oportunidades. Habrá que ver en términos concretos que cómo se canalizan recursos para el sector pues más abandonado, diría yo, o con menos capacidad de responder ante los estímulos que hasta ahora se han manejado y que sigue estando en el nivel de pobreza alimentaria, en una cruzada contra el hambre, en donde parece ser que hay la intención pues de otra vez volver a enfocar las baterías hacia las comunidades, a diferencia de lo que el programa Oportunidades o Progresa en su momento hicieron, Macario. Sí, no me queda a mí claro qué exactamente van a hacer con esta cruzada. Ayer se anunció, hablaron de estos 7,5 millones casi de mexicanos, pero tampoco sé de dónde salió el número. No entiendo bien cómo es que se define quiénes están ahí o quiénes no. Existe en México una medición de pobreza que está dividida en 3 niveles, y el nivel más bajo, es decir, los más pobres de México, se llama pobreza alimentaria, pero eso no significa que no les alcance para comer. Eso significa que no les alcanza para comprar una canasta alimentaria definida por los expertos como una canasta adecuada. Esto pues no implica que esta gente que está en este nivel de ingreso decida comer exactamente eso, puede comer otra cosa, y entonces los datos no coinciden. Entonces, no todos aquellos que están en el nivel de pobreza alimentaria realmente sufren hambre, lo cual no quiere decir que haya gente que no sufre hambre en México. No, sí hay una cantidad importante, pero no sé cuántos son, no sé cómo lo midieron. Tampoco está claro en dónde están. Una parte significativa de ellos está en lugares muy alejados de las zonas urbanas, pero escuchaba yo que la secretaria de Desarrollo Social hablaba que también hay una cantidad importante en las zonas urbanas, y son dos cosas totalmente distintas que creo que hay que trabajarlas de manera diferente. Le veo un enfoque a esta cruzada, en principio, sin haber tenido ya más detalles, como de regresar a esta lógica que hubo hace algún tiempo en Coplamar y luego en Solidaridad, que consistía en organizar a la gente, lo cual pues puede ser una muy buena idea, pero también puede ser una idea muy electorera. Entonces son cosas que hay que estar vigilando para pues que estas cosas funcionen adecuadamente. A mí lo que me preocuparía es que se fuera en contra de algo que ya se ha establecido en México como un programa exitoso, ejemplo a nivel internacional, y que inclusive hemos venido exportando recientemente, por ejemplo, a la India, que le puedes llamar como quieras. Originalmente estuvo concebido como Solidaridad, luego tuvo un cambio importantísimo en el sexenio de Zedillo, en donde ya se concibió como un programa integral, Progresa, luego pasó a ser Oportunidades en el sexenio de Fox, y en el más reciente sexenio de Calderón, Para Vivir Mejor. Todos tienen 3 componentes fundamentales, que es educación, salud, nutrición y reinserción a los mercados laborales de una manera pues económicamente viable y digna. Si se fuera en contra de ese proceso, pues que ha tenido éxito, porque la verdad es que la pobreza en México sí se ha abatido de 1992, que es cuando tenemos mediciones oficiales, hasta el 2010, de manera muy importante,
con dos retrasos, rezagos importantísimos. 2008 por la crisis de los precios agroalimentarios. Seguramente también la medición de 2012 traerá un pequeño retroceso en ese contexto, y eso es por la crisis internacional, pero sin duda alguna, en términos generales, los avances han sido importantes para abatir la pobreza. Para todo el mundo es muy claro que es injustificado que en un país como México haya hambre todavía. Hay que luchar frontalmente contra ellos, pero tiene que hacerse de manera integral. Si no se le dan las herramientas a los estratos más pobres de la población en términos educativos, en términos de salud y en términos de reinserción a los mercados laborales, difícilmente se va a romper este círculo de la pobreza. Y por eso los 4 pilares me parecen adecuados, contemplan precisamente eso, esa capacidad de romper el círculo de la pobreza necesariamente tiene que estar vinculada a estos 3 elementos y, desde luego, sin quitar el dedo del renglón, de la parte del combate directo y frontal al hambre como un primer paso necesario para ello. Aquí quizá el gran dilema es cómo volver a manejar un programa específico de combate a la pobreza, o en este caso cruzada contra el hambre, que implicaría necesariamente pues tratar de sacar a la gente del estado de hambre y llevarla hacia no solamente poder comer, sino poder contar con los recursos para seguir obteniendo por sí mismo pues la posibilidad precisamente de obtener alimento. Y cuando esto se maneja a nivel comunitario o cuando esto se maneja dentro de un programa de gobierno, siempre se corre el riesgo de que pues esto se convierta en un elemento de poder político. Quizá en el caso de oportunidades lo que se hizo fue llevar al mínimo lo que implicaba la identificación entre el programa y el gobierno. Cuando uno ve los datos de municipios fuertemente atendidos por oportunidades y ves los resultados electorales, no vas a encontrar una línea que te diga, bueno, pues es que como era el gobierno panista, oportunidades en los lugares donde operó tuvo votación a su favor. No existe esa correlación. No. Aquí habrá que ver si esto se produce de esa manera. Hay quien dice, bueno, pues es un error. Si finalmente tú como gobierno de determinado tipo lo hiciste, tendrías que aprovecharlo en términos políticos. Hay quien dice, este es un tema que no puede manejarse de esa manera, ¿no? A ver, en el caso de los programas sociales de México, durante prácticamente todo el siglo XX los programas fueron profundamente regresivos. Es decir, en lugar de darle dinero a quienes más lo necesitaban, se lo daban a otras personas, a los que estaban en medio o incluso a los más ricos. El primer programa grande, verdaderamente progresivo, es Progresa, que arranca en 1997 y rompe con lo anterior por completo. Zedillo arranca este programa que es concebido por Santiago Levy, a partir del cual en muchas partes del mundo se han utilizado estos programas que se llaman Cash Condition Transfers, es decir, tú le vas a dar dinero en efectivo a las personas a cambio de algo. En este caso en particular, lo que se hace es, para que vayan a ver al doctor, se les da la despensa cuando van a ver al doctor y se les da dinero en efectivo a cambio de que los niños vayan a la escuela. A mí se me hace muy difícil que una persona que está dentro de oportunidades esté en condición de sufrir hambre. No se me ocurre por qué podría pasar eso. Sí puede ocurrir que haya un grupo significativo de personas que no están en oportunidades, que están sufriendo hambre. Y esto tiene que ver con la forma como funciona. Oportunidades se otorga a las personas específicamente, no a las comunidades. Entonces, dentro de una misma comunidad tú puedes tener varias personas recibiendo oportunidades y otros no. Por ejemplo, me parece que quienes tienen tierra no pueden tener acceso a oportunidades. Si esto, que creo que es así, efectivamente ocurre, pues un buen porcentaje de las personas de origen indígena que viven subidos en el cerro, que tienen una tierrita, pues lo que reciben es Procampo, y Procampo les da 2,000 pesos al año más los 600 kilos que sacan de maíz, pues sí están muriendo de hambre, literalmente. Entonces lo que hay que hacer probablemente es ampliar ahí el programa, pero en lugar de ampliar Progresa oportunidades en esa dirección, lo que veo es una cruzada contra el hambre que está tratando de organizar a la gente en comunidades, y ahí es donde me empieza a entrar la duda de si este no es efectivamente un programa asistencialista y electorero. Probablemente no lo sea y yo no lo he entendido, pero pues creo que hay que vigilar, ¿no? Yo creo que el criterio básico es el siguiente. México ha transitado de subsidios generalizados en mediados del siglo XX a subsidios focalizados.
Si nos vamos a retirar de los subsidios focalizados, yo creo que sería un grave error. De hecho, estamos padeciendo actualmente subsidios generalizados que normalmente van a dar, como dice Macario, a los estratos más altos de la población. El subsidio a la gasolina, el subsidio a las tarifas eléctricas, van normalmente a quien más lo consume. El subsidio más terrible de todos es el subsidio por la vía del IVA. La mayor cantidad de alimentos y medicinas de este país los consumen los más ricos y tienen el subsidio de no pagar impuestos por eso que consumen. En ese contexto, pasar, y nos costó sangre, sudor y lágrimas, transitar hacia subsidios focalizados, que es precisamente progresa, oportunidades para vivir mejor, ha sido un exitazo para México, porque tienes exactamente los datos específicos de la familia y las características. A lo mejor nos hace falta los esquemas de transición una vez que pasas los umbrales de pobreza, hacia dónde te mueves, hacia clase media y cómo te va a apoyar el Estado. Eso no lo tenemos resuelto todavía en este país, porque una vez que eres clase media ya no tienes absolutamente ninguna asistencia, ni en educación, ni en salud, ni en nada de Los calidad. dos casos más regresivos de todos, si se enojan conmigo, pero así es, son las pensiones y la educación superior. Ahí subsidiamos a los más ricos de México. Los más ricos, sin duda alguna. Macario Schettino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.